Universitas. Esta palabra proviene del latín y define a toda comunidad que se organiza con cualquier objetivo. A partir del siglo XII, en Europa, su significado se aplicó para reconocer a los grupos de maestros y estudiantes que se unían por el derecho de enseñar y estudiar. Con el paso de los años, daría nombre a una de las instituciones más antiguas y complejas de la historia, la universidad. Desde tiempos remotos, las personas usaron banderas para señalar un territorio, una casa, una familia, una idea. En la vida universitaria de los años 60, las banderas tendrán un lugar preponderante. ¿Qué representan? ¿A quiénes convocan? En el contexto de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, los países del llamado Tercer Mundo empezaron a tener mayor protagonismo. La Guerra de Independencia en Argelia, la Guerra de Vietnam, la Revolución Cubana, el Mayo francés, fueron hechos que generaron conciencia sobre la liberación de los pueblos. Al mismo tiempo, las juventudes occidentales vivían una cultura de la rebelión y observaban críticamente el rol de las potencias en el mundo. Surgió la teoría de la dependencia, que sostenía que el desarrollo de los países centrales era posible solo por el subdesarrollo de las naciones menos industrializadas, como dos aspectos de un mismo problema. En Medellín, los obispos latinoamericanos manifestaron su opción por los pobres y se afirmaba también la teología de la liberación. Estas serían grandes influencias para las juventudes del continente. En el marco de su disputa con la Unión Soviética, Estados Unidos desplegó como política exterior la doctrina de seguridad nacional. Con la excusa de impedir el avance del comunismo, las Fuerzas Armadas fueron legitimadas para actuar dentro de sus propias naciones, al punto de tomar gobiernos, implantar el terrorismo de Estado y cometer todo tipo de violaciones a los derechos humanos. En 1966, tras el derrocamiento del presidente Arturo Illia, comenzó la autodenominada Revolución Argentina. 3 generales se sucederían en el poder: Juan Carlos Onganía,
Roberto Marcelo Levingston y Alejandro Agustín Lanusse. Dijeron que gobernarían sin límite de tiempo. En las universidades, el régimen de Onganía decretó la disolución de los organismos de gobierno y la supresión de la conducción tripartita. Dispuso además que los rectores se convirtieran en interventores y así se sometieran a las autoridades del Ministerio de Educación. Los rectores de las universidades nacionales de Cuyo, del Nordeste y del Sur aceptaron ser interventores. Los de Tucumán, Litoral, La Plata, Buenos Aires y Córdoba, en cambio, lo rechazaron. El rector de la UBA renunció. Profesores y docentes se quedaron ocupando varias facultades en rechazo a la intervención. El 29 de julio de 1966, la Guardia de Infantería de la Policía Federal irrumpió violentamente en los edificios de las facultades de Ciencias Exactas, Arquitectura y Filosofía y Letras de la UBA y detuvo a más de 150 personas. Fue la noche de los bastones largos. Más de 1.300 docentes de distintas facultades renunciaron a sus cargos. ¿Y qué recuerdos tenés de esa noche y de los días previos? Y en Exactas estábamos en una reunión, yo no era consejero, pero digamos, había una reunión de consejo directivo y había estudiantes graduados y profesores que habíamos ido ahí a ver qué pasaba y a manifestar nuestra solidaridad, etcétera, porque suponíamos que no se iba a aceptar ese decreto, y estando ahí reunidos con una facultad no ocupada, ¿no? Porque, digamos, en algunos medios se ha dicho las facultades estaban tomadas por los estudiantes. No es nada de eso, digamos. Estábamos en la facultad que todavía el decreto le daba 48 horas a los decanos para decir si iban a aceptar o no. Claro. Y estando ahí, la facultad fue rodeada por la policía, por megáfonos nos anunciaron que teníamos que desalojar. En la Manzana de las Luces. En la Manzana de las Luces. En la calle de Perú. Cerramos las puertas y tiraron gases lacrimógenos y bueno, entonces ahí cuando el aire se hizo irrespirable empezamos a salir hacia el patio. Ah, empezamos quiere decir que estabas ahí adentro. Sí, claro, sí. Estábamos en la sala de decanato. Entonces empezamos a salir hacia el patio, subí una escalerita y estaba el patio que tenía la Facultad de Ciencias Exactas, y a medida que íbamos llegando al patio nos hicieron formar contra una pared, cara a la pared, digamos, acá no, ahora nos tirotean, digamos. Bueno, después nos hacen dar vuelta y desfilar hacia afuera, hacia la calle, por Perú 222, y ahí donde pasamos por una doble fila de bastoneros, digamos, de estos muchachos de la Guardia de Infantería que además estaban medio como enfurecidos, ¿no? Como enardecidos, digamos, fue totalmente a los gritos, fuera de sí. Bueno, Quino lo expresó en Mafalda diciendo que con las cachiporras abollaban la cabeza, pero sí, no las ideas. Sí, eran los bastones de abollar ideologías, sí. Ya después en la calle, bueno, nos llevaron a comisarías y el trato fue un poco distinto, y una vez que estábamos en comisaría, primero pasaron a recorrer a ver si había alguien que estuviera lastimado, que necesitara atención, y cuando yo estaba lastimado, cuando fui a salir, pero usted era profesor, entonces tenemos ya orden de que ustedes se vayan, váyase. La dictadura de Onganía procuró retener subordinadas a las universidades bajo el poder político. En 1967 promulgó una nueva ley que intentaba dar el gobierno a los profesores y eliminar la participación de estudiantes y graduados. Pero no logró vencer la resistencia en las casas de estudios y tampoco pudo limitar la creciente politización de la vida académica.
Dentro del estudiantado, históricamente contrario al peronismo y encolumnado en las corrientes que evocaban la reforma del 18, hubo sectores que se fueron peronizando. Muchos universitarios se movilizaron por el luche y vuelve, en alusión al retorno de Perón al país. Así, comenzó a darse una unidad entre el movimiento estudiantil y sectores del mundo del trabajo. Un símbolo de ello sería Santiago Pampillón, estudiante y obrero cordobés, asesinado en 1966 durante una asamblea en Córdoba. Entre 1960 y 1972, la matrícula universitaria nacional aumentó de 159.000 a 330.000 estudiantes. Las instituciones tuvieron serios problemas para afrontar el aumento, porque los recursos presupuestarios no se ampliaron de forma similar. Las movilizaciones juveniles pidiendo mayor presupuesto fueron una constante. Las fuerzas policiales se instalaron en las facultades. Los estudiantes protestaron por las medidas que limitaban el ingreso a la universidad y las condiciones de regularidad. Pero no pedían solamente mejoras en la educación, sino que cuestionaban el sistema en su conjunto. A partir de 1969, en muchas ciudades del interior del país, hubo manifestaciones que fueron reprimidas y terminaron con detenidos y muertos. En mayo del 69, se produjo uno de los hitos de esta etapa histórica, el Cordobazo. En estas movilizaciones confluyeron las luchas estudiantiles con la de los trabajadores. La universidad comenzó a ser cuestionada por no adecuarse a las características del país y a las necesidades de las clases populares. Se la acusaba de ser funcional a los sectores dominantes, y este pensamiento tuvo su correlato en lo académico. En la carrera de Sociología de la UBA surgieron las cátedras nacionales, dictadas por profesores que habían ingresado luego de las intervenciones y jóvenes egresados. Algunos profesores, como el sacerdote Justino O'Farrell, provenían del catolicismo postconciliar. A su bibliografía incorporaron autores que hasta ese momento no habían sido considerados en ámbitos universitarios, como Juan José Hernández Arregui, Arturo Jaureche, Raúl Scalabrini Ortiz y pensadores tercermundistas. Luego se sumaron otras cátedras de las carreras de Letras, de Filosofía, de Ciencias Económicas de la UBA y de la Universidad Provincial de Mar del Plata. La formación que se daba en las cátedras nacionales marcó a los alumnos. Muchos de ellos se sumaron a agrupaciones políticas. ¿Qué influencia tuvo este momento en la historia de la universidad? Bueno, yo creo que esta fue una experiencia que después continuó fuera de la universidad, en la búsqueda de una matriz de pensamiento autónoma de América Latina. ¿Cómo se generan las ciencias sociales? Las grandes teorías de las ciencias sociales y la filosofía. El primer elemento que hay que romper es el hecho de que en este campo las ideas flotan en el aire, son inocuas, uno las agarra, las aplica y así hace ciencia. Entonces empezamos a ver que en realidad las ciencias sociales estaban fuertemente influidas por la política. No una política partidaria, sino que si uno analizaba en profundidad, se los veía vinculados a grandes proyectos históricos. Entonces la idea fue ver cuáles eran los condicionantes histórico-culturales de las distintas autores o corrientes teóricas para ver cómo eso de alguna manera se traducía en sus categorías, en sus propuestas metodológicas de análisis, etc. Entonces empezamos a ver y decíamos, bueno, ¿qué sucede en el caso de Marx? Si uno lo coloca en los condicionantes histórico-culturales de su pensamiento, él pensó en sociedades autónomas y con un horizonte étnico-cultural relativamente homogéneo. Por eso, para Marx, la clave
de la situación era lo social, la explotación social. Nosotros decíamos, bueno, pero acá en América Latina a esa explotación social se le agregan dos elementos que no son secundarios. Primero, la dependencia nacional respecto de formas coloniales o neocoloniales. No son sociedades autónomas como Alemania, como Francia, como Inglaterra, desde donde pensó Marx. Y la segunda es que en América Latina hay una gama étnico-cultural muy amplia y, por lo tanto, acá hay dos aspectos, la problemática nacional y la problemática étnico-cultural, que son claves para tratar de comprender la dinámica de América Latina. Nuevas banderas, nuevas organizaciones que asumen ideas, pensamientos, cada vez más banderas en las calles, en movilizaciones y también en los pasillos de las facultades. Dialoguemos sobre la universidad pública en los años 60. Se dan procesos de modernización en la universidad, en el tema organizacional, en la generación de los organismos de ciencia, en la discusión respecto de la organización de cátedras y departamentos, en la profesionalización de los universitarios, digo, en cómo se va generalizando la dedicación exclusiva, y un conjunto de transformaciones que en cierta manera también acompañan un proceso que es común en América Latina, que tienen que ver en primer lugar o que se van a expresar en la universidad, en cómo ciertos saberes y conocimientos se empiezan a institucionalizar. Bueno, es más conocida que en estos años se institucionaliza, esto es, se conforman como carrera la sociología, pero también son los mismos años en que la economía, digamos, no es que el saber económico no existía antes, sino que las carreras de economía empiezan a institucionalizarse, empiezan a generar graduados, lo mismo en el campo de la psicología y también un proceso de modernización en el campo de lo que diríamos las ciencias de la educación, los saberes pedagógicos, ¿no? Con otras características, porque no es un actor nuevo, lo que podríamos llamar las transformaciones del orden de la juventud. Digamos que después de los primeros años de la Reforma, de los primeros años del siglo XX, digamos que el otro ciclo de presencia de la juventud como un actor social, político y cultural son los años 60. Entonces hay una toma de conciencia, y cuando digo las universidades me estoy refiriendo a parte de los profesores, a buena parte del movimiento estudiantil, respecto de lo que podríamos llamar la radicalización de la discusión universitaria en disciplinas que uno podría decir había estado medio alejadas de esta modernización, como puede ser el campo de la abogacía. Hay trabajos muy interesantes recientes que analizan los procesos de radicalización de los abogados y cómo esto se expresa más o menos en la universidad, de cómo abogados que empiezan a participar en los sindicatos, que ya había una larga tradición, pero también en la defensa de presos políticos y a discutir la formación de los abogados, a discutir digamos, el estatuto del derecho y cómo eso empieza a aparecer en las carreras de derecho que ciertamente habían sido bastante impermeables a estas transformaciones en algunas cátedras, en algunos ámbitos. Lo mismo podemos decir en el campo de la psicología, ¿no? Digamos, una reflexión que va poniendo en línea los saberes académicos con las demandas de los sectores populares, con un imaginario de transformación. La otra discusión va a estar ligada a las formas de evaluación. En ese sentido... Individual, grupal, pero también, digo, es interesante porque
yo lo veo más desde el campo educativo, ¿no? Que en realidad parte de esos años es la crítica a lo que podemos llamar la educación tradicional y el papel del examen y la evaluación. Ahora, ¿qué pasa cuando el sentido de la educación está asociado a la cuestión transformadora, a un objetivo de transformación? ¿Qué papel juega la evaluación? En un contexto de oposición a la dictadura militar, surgieron las organizaciones armadas. Entre las peronistas, Uturuncos primero, luego las Fuerzas Armadas Peronistas y finalmente Montoneros, la más convocante y de mayor peso político. Con ellos se fusionarían años después las Fuerzas Armadas Revolucionarias. El pensamiento trotskista se expresaba en el Ejército Revolucionario del Pueblo, brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Estas agrupaciones tenían militancia y representación dentro del movimiento estudiantil. La masividad de las pocas universidades públicas amplificaba la alta politización de sus estudiantes. Por su parte, el régimen pretendía desplegar un desarrollo regional atento a las hipótesis de conflicto con los países vecinos. Esto convergió con las ideas de un grupo de científicos liderado por el entonces decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, Alberto Tacchini, quienes soñaban con una universidad más de investigación y menos profesionalista. Consideraban también que la masificación hacía difícil el desarrollo de una universidad más humboldtiana. Se planteó entonces un plan de diversificación y descentralización del sistema, que contempló la creación de 12 nuevas universidades estatales. El plan fue diseñado por Alberto Tacchini y se conoció como el Plan Tacchini. ¿Cuáles eran sus objetivos y qué resultados tuvo? Yo vivía en la Universidad de Buenos Aires, que está dividida en toda la ciudad, y me imaginaba el campus conviviendo la interciencia, conviviendo la biblioteca, conviviendo los departamentos y llevando la idea de universidad en la concepción newtoniana de la universidad. Y empiezo a pensar en la división de Buenos Aires con esta idea de 4 unidades de un tamaño adecuado. Empiezo a estudiar la matrícula y encuentro que el 80% de los alumnos son de capital y el 20% de conurbano. Estudio la matrícula y advierto que la Universidad de Córdoba tiene 30% de Córdoba, 30% del resto de la provincia, 30% de otras provincias y 10% de extranjeros. Y que la Universidad de La Plata tiene 30% de La Plata, 30% del sur de Gran Buenos Aires, 30% de las provincias y 10% de extranjeros. Y le agrego a la pata del tamaño y la organia el tema de la migración. Empezamos a promover que se agregue al plan de las nuevas universidades la nacionalización de las provinciales. En 1968 se creó la Universidad Nacional de Rosario. En 1971, la Universidad del Comahue y la de Río Cuarto. En 1972, las de Catamarca, Lomas de Zamora, Luján y Salta. En 1973, la de Entre Ríos. Y ese mismo año, ya durante el gobierno democrático, se fundaron la Universidad de Jujuy, La Pampa, de la Patagonia, Misiones, San Juan, San Luis y Santiago del Estero. En 1974, la Universidad Nacional del Centro, con sede en Tandil, y en 1975, la Universidad Nacional de Mar del Plata. Las banderas y la ideología que cada una postulaba quedaron grabadas en la memoria colectiva. Las luchas y el creciente descontento social obligaron a la dictadura a llamar elecciones. El 17 de noviembre de 1972, Perón pudo volver al país tras 17 años de exilio.
pero no le permitieron integrar la fórmula presidencial. Los candidatos a presidente y vice fueron su delegado personal, Héctor Cámpora, y Vicente Solano Lima, un histórico dirigente conservador. El país se preparaba para volver a la democracia. Bueno, 73 al 76 es una época que se inicia con una sonrisa revolucionaria y termina con una tragedia, esa es la verdad. Y eso admite, yo creo, 3 etapas. Una primera de transformaciones en el sentido de los cambios que nosotros pretendíamos para la universidad, haciéndola más popular, más democrática, más al servicio de los problemas nacionales. Una segunda etapa de fricciones con el gobierno nacional, que estaba ralentizando un poquito su dinámica. Y una tercera etapa, que ya después de la intervención, en el caso de la UBA, en el caso de otras universidades no, en donde vuelve a tomar la universidad gente que ni siquiera la había tomado en las peores épocas, ¿no? Que eran más bien, en muchos casos, personeros con el objeto de limpiar la subversión y no tanto con un proyecto académico. Y en esa época, era una época efectivamente, como vos bien decís, de fuertes cambios, de fuerte convulsión, y en el ámbito universitario eso se reflejaba con muchísima energía, con muchísima fuerza. Hicimos Más y Mejores, un programa de investigación, Más y Mejores Alimentos con Justicia Social, por ejemplo. Y se involucraba toda una región y todos los trabajos de investigación en función de una pertinencia, no perder excelencia, sino además de excelencia tener la pertinencia social del desarrollo económico en una región. Entonces hicimos un curso superior de Economía Industrial que duró 8 meses con 8 horas diarias de clase. Eso significó traer a 36 profesores que hubieran estado en ese tema en Argentina, en Chile, en otros países y en el exterior. Eso fue realmente un enorme ejercicio que mostró lo que podía ser la universidad en un sitio. A mí después, en otras cosas, me acusaron de ser encargado de la penetración marxista de la Argentina, del Colorado para abajo, textualmente, en la denuncia.